tardes, respetables hermanos, hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Antes de dar las indicaciones, quiero referirme a algo especial. Me refiero a este libro, Mi matrimonio y el tuyo, el cual ha sido escrito por mi esposa. Es el tercer libro que ella escribe. En este libro se trata un consejo a tiempo, nos evita a tomar una mejor y sana decisión cuando comenzamos un noviazgo saludable y un matrimonio estable para toda la vida. Recuerden que un noviazgo se puede romper, pero un matrimonio es para toda la vida. La Escritura nos dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. De manera pues que este libro, Mi matrimonio y el tuyo, es una gota del consejo de Dios. Le animamos a que lo adquiera a través de Amazon.com. Bueno, como ustedes saben, estoy estudiando los días miércoles a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Estoy estudiando sobre la serie de la adoración y hoy continuamos viendo la lección 23. Esta lección 23 trata acerca de la Cena del Señor y hoy vamos a ver la parte 2. De manera pues que antes de continuar, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, nuevamente estamos llegando ante tu divina presencia para que me ayudes de tal manera que presente un mensaje que sea entendible y por supuesto que sea siempre para honrarte más a ti. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en la clase recién pasada lo que empezamos a ver fue acerca de la celebración de la Cena del Señor. Sobre ese aspecto voy a continuar y lo que voy a seguir diciendo es que los que comen la Cena del Señor como un ritual, como una comida ordinaria o sencillamente como un hábito, no están considerando la seriedad que debe asociarse con ello. Los que comen de una manera indigna de la ocasión, evidentemente que están comiendo juicio para sí, o sea, condenación, como dicen otras versiones, porque no se están concentrando en el sacrificio de Jesús. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versos 27 hasta el 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Cuando usó la palabra indignamente, el apóstol Pablo no estaba considerando la indignidad de la persona que comía,
sino que estaba analizando la manera en la que estaba siendo tomada la cena. Nadie es digno del sacrificio de Jesús, esta es una realidad. En nuestra manera débil hemos de mostrar el respeto y también la reverencia debida en la forma en que recibimos el pan y el fruto de la vida. Si en la comunión nosotros no nos concentramos en Jesús, estamos participando de ella indignamente. Eso es lo que hay que entender. Debemos de hacer un gran esfuerzo porque estemos pensando, cuando participamos de los elementos de la cena del Señor, estemos pensando en ese sacrificio, estemos pensando en que Él resucitó, volvió al cielo y que Él regresará por segunda vez para llevarnos con Él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que el propósito de probarnos a nosotros mismos, como tenemos en 1 Corintios 11:28, donde dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No es el evaluar nuestras vidas, fíjense bien en esto, al determinar si merecemos comer, ni el ver si hemos cometido pecados durante la semana. Yo creo que no hay semana, terminando el primer día último de la semana que hemos participado y llegando al siguiente primer día de la semana, han pasado 7 días. Evidentemente, de una u otra manera hemos pecado. Tampoco se nos instruye a considerar nuestras vidas, evaluar nuestro progreso espiritual, ni reflexionar en nuestros errores pasados. Estar libre, pues, de pecados no constituye un requisito para comer la cena del Señor. Si este fuera el estándar, entonces a nadie se le permitiría comer. Los que no han pecado al hacer algo malo, probablemente han pecado al no hacer todo lo bueno que saben hacer. Por eso dice Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, como seres humanos que somos, a veces necesitamos recordatorios visuales. Nosotros vemos, pues, que por medio de comer la cena del Señor, mostramos al mundo nuestra fe en la muerte de Jesús y en su regreso. Por eso volvemos a leer lo que dice 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces nosotros no participamos del pan y del fruto de la vida en honor de estos, puesto que no son sagrados, sino en honor del cuerpo y de la sangre de Jesús, los cuales ellos sí representan. Hay que entender bien esto, porque si nosotros no ponemos cuidado, estaríamos reverenciando a los elementos físicos, como es el pan sin levadura y el fruto de la vida. Entonces tenemos que tener en mente que el honor es del cuerpo y de la sangre de Jesús, los cuales estos elementos representan. Por eso le doy énfasis a esta situación.
Bueno, pero ahora quiero que entremos a una interrogante. ¿Quién ha de comer y beber? Óigase bien, ¿quién ha de comer y beber? Por ejemplo, la Iglesia Católica en la mayoría de las misas retiene el vino de la gente común. Los sacerdotes son los únicos que lo beben. Realmente, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene el derecho de participar en la cena del Señor. Dice en 1 Corintios 10, versos 16 al 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor, pues, no está reservada para personas sin pecados, ya que todos han pecado, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vemos pues? Que la cena es para personas pecadoras que han sido limpiadas por la sangre de Jesús al ser bautizados en Cristo y en su único cuerpo. Por eso dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gálatas 3:27. Entonces vemos que el pan y la copa han de ayudar a los cristianos a darse cuenta del gran sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros. Dice en Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Puede que este pasaje se refiera o no a la cena del Señor. De cualquier manera, no dice pues que hay personas que no puedan comer, sino que algunos no tienen derecho a comer. Solamente los que están en la familia de Dios tienen el derecho de comer en su mesa. Los extranjeros incircuncisos habían de comer la Pascua. Miren lo que nos dice, remontándonos al Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 12, vamos a leer versos 43 al 45 y después nos vamos a pasar al 48. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella. Después, noten, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, pese a que la circuncisión podría haber habilitado a los extranjeros para participar, miren lo que nos dice, por ejemplo, Números 9:14. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará.
un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Entonces vemos pues, hermanos, que la Pascua no es la cena del Señor. Sin embargo, puede que la regla con respecto a la Pascua sugiera un principio que dice que únicamente las personas que están calificadas tienen derecho de participar de las instituciones provistas para el pueblo de Dios. Los cristianos, o sea, los que conforme al cuerpo de Cristo, son los que tienen el derecho de comer de la cena del Señor. Por eso es que cuando estamos reunidos el día del Señor, se debe de hacer la aclaración de que ella es precisamente para los cristianos, los que hemos obedecido. Si algún visitante la tomara, pues esto no perjudica en nada, ni le hace nada a esta persona, porque sinceramente no le pertenece, no le corresponde. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 al 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hago una interrogante. ¿Deben los cristianos servirles la comunión solamente a los que ellos consideran que son miembros del único cuerpo? En otras palabras, ¿deben los cristianos practicar la comunión cerrada? Bueno, yo le digo, no hay tal mandamiento en la Biblia. Tal vez la mejor manera a seguir es instruir a la congregación que los miembros del cuerpo de Cristo, o sea, los que han sido bautizados en el único cuerpo. Por eso, miren lo que nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, los cristianos, pues, son los únicos que tienen derecho a comer. A cada persona se le debe amonestar diciéndole: pruébese cada uno a sí mismo, porque miren lo que dice en 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, en relación con su propósito y manera de participar de la cena del Señor. Espero que este punto haya quedado muy claro. Ahora bien, ¿qué hemos de comer y beber? Es otra interrogante, se la repito. ¿Qué hemos de comer y beber? Jesús aseveró que sus seguidores habían de comer y beber el pan y beber el fruto de la vid. Por eso miren lo que dice los versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados. Y esto está comprendido en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versos 22 al 24, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versos 19 y 20, y por supuesto en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 hasta el 25. Hacer más o hacer menos, hermanos y hermanas, violenta las instrucciones de Jesús. El único alimento que Jesús usó fue pan sin levadura. La bebida que utilizó fue jugo de uvas. No es llamado vino, lo que probablemente significa que era jugo sin fermentar. Si una persona usa otro pan o le agrega algo al pan, está yendo más allá de lo que enseñó Jesús. Además, si una persona usa un jugo diferente o añade otro jugo al fruto de la vid, lo hace sin la autoridad de Jesús. Eso debe de quedar bien claro. Hay una iglesia conocida como la iglesia mormona que sustituye agua por el fruto de la vid. Algunos le agregan otros jugos al fruto de la vid, usan otro jugo o sustituyen con una bebida gaseosa. Esto, hermanos y hermanas, son alteraciones de lo que Jesús mandó y son violaciones de su autoridad. Algunos han agregado agua al jugo de uva. Los mandamientos de Jesús no nos dan la autorización de agregar otros alimentos ni jugos, sustituir otras cosas por los emblemas que Él especificó, ni retener el fruto de la vid. Hacer lo anterior no sería hacer lo que mandó Jesús, a quien se le ha dado toda autoridad. Miren lo que dice Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros aquí en El Salvador tenemos la ventaja de que es un territorio muy pequeño. Territorialmente solo tenemos 21,000 kilómetros cuadrados. No es difícil moverse de occidente a la zona central, o sea, a San Salvador. No es difícil moverse de la zona oriental a San Salvador. Los supermercados y las tiendas fuertes siempre tienen el correcto jugo de uva que nosotros tenemos que usar. Hermanos, no caigamos en la situación pues de sustituir los elementos. Algunos han concluido en que Jesús estaba hablando de forma literal cuando dijo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan 6:55. Debido a que los judíos lo tomaron literalmente, estos se ofendieron. Jesús aclaró lo que él quiso decir al mostrar que estaba hablando figuradamente, diciendo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Entonces, comer una porción del cuerpo de Jesús y beber su sangre no tendrían beneficio. La vida espiritual se deriva de Él por medio de sus palabras. Por eso es que decimos, pues, miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, comemos espiritualmente de su cuerpo y bebemos de su sangre por medio de creer en Él. Haciendo esto, tenemos vida. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, el que cree en Él, en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Luego en Juan 6:47 dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, aquí viene otra interrogante. ¿Cuál es esa otra interrogante que nos tenemos que hacer? ¿Cómo hemos de comer y cómo hemos de beber? Bueno, en primer lugar hay que hacerlo con orden. Eso es importante. Y en esta porción yo voy a decir aspectos que los he estado estudiando detenidamente y he llegado a la conclusión que realmente lo que usted va a oír a lo mejor le va a extrañar, pero tenemos que entender lo que voy a expresar. ¿Cómo hemos de comer y cómo hemos de beber? Primeramente con orden. En el Nuevo Testamento no se revela nada con respecto a cuándo se debe celebrar la Cena del Señor durante el periodo de adoración. Es decir, me refiero al Día del Señor, por supuesto, cada primer día de la semana. No obstante, la Biblia sí da algunos principios que se refieren al orden de la adoración. El apóstol Pablo escribió así, pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14:40. Si varias actividades estuvieran llevándose a cabo al mismo tiempo, una actividad interferiría con la otra. El apóstol Pablo aseveró lo siguiente: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. 1 Corintios 14:27. Luego vemos en los versículos 29 al 31. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Bueno, ya lo habíamos dicho. Asimismo, pues, los profetas, dice, hablen 2 o 3 y los demás juzguen, verso 30. Y si algo les fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Por supuesto, esto se dio cuando estaba en proceso la revelación de nuestro Señor y estaban en proceso los dones sobrenaturales. Esta situación de las lenguas, esto terminó, cesó, la revelación terminó más o menos en el año 96 después de Cristo, cuando se escribió el último libro de Apocalipsis. La palabra griega taxis, así como la oye, quiere decir con orden, y es lo que tenemos en 1 Corintios 14:40. Se usa para una disposición de cosas en secuencia, en una sucesión o en un orden fijo, de una manera ordenada, probablemente una después de la otra. Entonces, el apóstol Pablo estaba amonestando a los corintios a no tener una actividad que se superpusiera e interrumpiera
otra. Entonces, todo había de hacerse con orden, una actividad después de la otra. Mire lo que voy a decir. El principio anterior excluye a dos hombres predicando al mismo tiempo. Imagínense que aquí estuviera a mi lado otro predicador y los dos nos ponemos a predicar. ¿Cree usted que esto pudiera estar entendiendo? No, sería un desorden. Esto evita que un hombre predique mientras otro está dirigiendo una oración o mientras la congregación está celebrando la cena del Señor. Un predicador, por ejemplo, no debe predicar mientras la congregación está cantando, ¿ve? Una cosa es orar, otra cosa es cantar, otra cosa es predicar la palabra, otra cosa es participar de la cena del Señor. Entonces, lo mismo se aplica a entonar un cántico mientras la cena del Señor se está celebrando. ¿Por qué le digo esto? El propósito de la cena es darles tiempo a los miembros. Recuerde todo lo que hemos venido estudiando. El propósito de la cena es darle tiempo a los miembros para que mediante, o que mediten, mejor dicho, en Jesús, en su sacrificio por ellos y en la relación de estos con Él. Tal vez la entonación de un cántico durante la cena del Señor surgió debido a que nuestra sociedad actual piensa que cada momento tiene que ser llenado con alguna actividad y cualquier momento de silencio tiene que ser eliminado. Otra razón podría ser que los que preparan la adoración no comprenden pues la participación personal que necesita cada protagonista durante la cena del Señor. O sea, hacer memoria de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordar su segunda venida, pues. Cada persona en la congregación tiene sus propias necesidades espirituales que considerar cuando toma de la cena con el fin, pues, de recibir la fortaleza espiritual que ella provee. Ningún cántico puede proveer toda esa relación personal e individual con Jesús que debe tener lugar durante la cena. Ahora, compréndase lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que antes de la cena del Señor no es bueno o correcto cantar un cántico que motive, que hable del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su resurrección. Lo que estoy diciendo es a no distraer ya en el momento preciso de que estamos comiendo y bebiendo los elementos. Debe de haber una concentración de recordar ese sacrificio de nuestro Señor. Por la anterior razón, la entonación de un cántico en este momento podría crear un problema para el que adora. Si éste se concentra pues en las palabras del cántico, a lo mejor no podrá dedicarse a meditar de forma privada en el cuerpo y la sangre de Jesús y en su relación que debe haber a Cristo Jesús. Si se concentra pues en el cuerpo y la sangre del Señor, no puede seguir las palabras del cántico. Dejar pues que la congregación cante durante la cena del Señor podría, hermanos, perturbar precisamente la meditación de los adoradores que buscan juzgar. La palabra del griego diacrino es discernir. Diacrino es discernir el cuerpo del Señor. Por eso dice en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come
y bebe para sí. Entonces podemos ver pues que la cena del Señor es una comunión y es una participación del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Por eso repito, 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando las actividades son celebradas al mismo tiempo, podrían perturbar y podrían distraer al adorador de esta participación. Eso pues quebranta pues la enseñanza que nos da el apóstol Pablo, que dice que se haga en orden. Si bien cantar y tener comunión al mismo tiempo se interrumpen el uno al otro, esto no necesariamente es cierto de la recolección de la ofrenda. No se necesita de una concentración especial en el momento de dar. La adoración del que da no es interrumpida cuando la congregación está dando su ofrenda a nuestro Señor. Entonces quiero terminar con lo siguiente, hermanos. No hay nada malo en buscar hacer de las reuniones de la iglesia asambleas de adoración significativas. Al hacerlo así, todo tiene que hacerse correctamente y con orden, dentro de los parámetros de la doctrina neotestamentaria. No se debe plantear nada, hermanos y hermanas, que interrumpa los esfuerzos de los adoradores por concentrarse en su relación con Jesús cuando tienen comunión con el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso es importante que los predicadores en cada congregación se interesen en estar instruyendo continuamente a los varones de cómo se debe realizar la cena del Señor continuamente. ¿Por qué? Porque es cada primer día de la semana, no es cada primer domingo del mes, no es cada 3 meses, no es cada 6 meses, no es una vez al año. Son 52 domingos de cada año, 52 días del Señor. Imagínense, yo en mi edad, ¿cuántos días del Señor he vivido desde que fui bautizado a la edad de 18 años? Entonces, es una enseñanza continua. Y también quiero hacer mención a lo siguiente, que hay nuevos cristianas, que se añaden al cuerpo de Cristo y que ellos necesitan entender del por qué se participa de la cena del Señor cada primer día de la semana. Gracias, hermanos, por haber dado su tiempo y escuchado otro mensaje de la palabra de Dios. Si Dios lo permite, el próximo miércoles, sería el 2 de marzo, estaré presentando la tercera parte de este estudio, o sea, referente siempre al mismo tema acerca de la cena del Señor. Les agradezco su atención y recuerden, la palabra del Señor es muy bendecida, ya en sí ella es bendición. Yo deseo que usted prospere su alma y que sea muy bendecido cada día. Recordemos pues que tenemos que dedicarnos continuamente a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos agradecimiento porque tú eres grande y nos permites discernir tu palabra
que nos alimenta, que nos ayuda a crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre seamos hombres cristianos, mujeres cristianas, con el arduo deseo de que tu palabra es la que nos hace crecer en gracia y en conocimiento y en ese camino que nos llevará eternamente al cielo. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.